Saludos estimados estudiantes del curso Evaluación del Aprendizaje. Hemos llegado al sexto módulo de este fascinante curso. Les doy nuevamente la bienvenida. Este servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández, quien estará guiándoles en este proceso de aprendizaje de este módulo referente a las técnicas de assessment. Va a ser muy divertido. Y también vamos a tener el tema de las características psicométricas de los instrumentos de medición. Espero que les sea de mucha utilidad esta primera videoconferencia de 4 que tendremos en este sexto módulo. Veamos. Aquí está la descripción del módulo. Además de discutir de los temas asociados a las características psicométricas que vimos en la última videoconferencia, la número 4, vamos a estar preparando un portafolio electrónico sencillo y vamos a ver otras técnicas de assessment. Pues comenzamos con una dinámica. Vamos a hacer este módulo un poco más participativo de parte de ustedes, los espectadores o de los mis estudiantes. Van a tomar una hoja en blanco para realizar esta dinámica. Durante toda la videoconferencia, ve preparando un diario reflexivo. Bien, así que solamente ahora lo que haces es que titulas, coges la hoja de papel, las rotulas, diario reflexivo referente al módulo 6 del curso de Evaluación del Aprendizaje. Puedes utilizar dibujos, frases u oraciones para reaccionar cómo te sientes, qué vas aprendiendo y qué te es confuso. ¿Qué de lo que, o cuáles de los asuntos que estamos discutiendo aquí pues son confusos para ti? Eso es lo que vas a utilizar en ese diario reflexivo. Reacciona antes, o sea, antes de comenzar la discusión, durante la discusión y al finalizar cada una de estas videoconferencias. Al final, esperamos que puedas compartir y discutir este diario reflexivo con este servidor, ¿verdad? Si la clase fuera presencial, pues lo haremos en la clase presencial, de lo contrario, pues lo haremos en la plataforma. Vamos a comenzar entonces con las técnicas de avalúo. Les digo que esta es una de mis partes favoritas de este curso de evaluación del aprendizaje. Primero vamos a repasar el asunto de la evaluación, avalúo o assessment. Recuerden que es un proceso de recopilar, organizar e interpretar la información acerca del estudiante para facilitar la labor de la evaluación total. Tomando muestras durante el transcurso de la clase, del transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede ser información cualitativa, cuantitativa o ambas. Es una parte esencial del proceso de evaluación y puede utilizarse como evidencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto ya lo habíamos visto en módulos anteriores. Toda la información que el maestro recopila durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede usarse para calificar y proveer retroalimentación para alterar o planificar la instrucción, eso es assessment formativo, el que se da durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo que estamos es repasando antes de entrar a lo que viene ahora, que son las técnicas de avalúo o de assessment. El educador debe asegurarse de seleccionar las técnicas o estrategias que respondan a los objetivos establecidos del curso en ese proceso inicial de planificación. Ahí se ve el nivel, el grado, la materia, pero también la capacidad que tienen los estudiantes para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, en todas las técnicas de avalúo, reconocemos al portafolio. El portafolio es una recopilación sistemática de las evidencias de aprendizaje, del esfuerzo, del progreso y del logro del estudiante. Hay organizaciones educativas que utilizan para evaluar a sus estudiantes simple y sencillamente portafolios. ¿Bien? Eso lo vemos también en los estudiantes que pertenecen al programa de educación especial. Utilizan un portafolio como un medio de avalúo. Es una manera que tiene el estudiante para aplicar lo que ha aprendido. Es importante. El portafolio no es solamente un álbum o una recopilación de evidencias, o sí es de evidencias, pero no son de fotografía, sino de evidencias de que el estudiante ha demostrado aprendizaje.
el estudiante asume un rol activo y es responsabilidad de él. De él es la responsabilidad del aprendizaje, por lo tanto es la responsabilidad de él de ir construyendo este portafolio y presentarlo a usted como maestro. Entonces, ¿cuáles son las partes que se recomiendan la mayoría de los autores para construir o elaborar un portafolio educativo? Obviamente, el portafolio debe contar con una portada. En esa portada debe estar identificada la institución, debe tener el nombre del portafolio, debe tener el nombre del estudiante, los datos de identificación del estudiante y alguna otra información que usted entienda pertinente, pero bien estructurado. En lo otro que debe tener el portafolio es una rúbrica. La rúbrica, fíjese, la portada, la rúbrica de inmediato. Esa rúbrica tiene que tener una tabla de contenido, tiene que tener la puntuación y el peso. O sea que ahí la rúbrica básicamente lo que va diciendo es cada una de las partes, dónde está ubicada en el portafolio, cuánto es la puntuación que se le va a asignar al estudiante por tener cada una de esas partes y cuál es el peso de cada una de esas partes referente a la puntuación total que el estudiante obtendrá en ese portafolio. Bien, ¿qué partes debe tener ese portafolio? Una carta de presentación del estudiante. Si ese portafolio no solamente es para usted, sino para presentarlo a otras personas que no tienen conocimiento de quién es el que lo preparó, es importante que haya una carta de presentación de ese estudiante. Una autorreflexión o un autorretrato. Deben tener todos los portafolios diarios reflexivos porque como es una recopilación de aprendizaje en el proceso, debe haber diarios reflexivos para que se pueda evidenciar que se fue trabajando con el tiempo. Y cuáles eran las experiencias de los estudiantes desde que inició hasta que terminó. Debe tener también los trabajos de aplicación, o sea, proyectos u otros trabajos preparados en clase. Debe tener reacción del profesor referente a esos trabajos realizados, o sea, cómo el profesor también fue en el proceso colaborando con ese estudiante en la realización de esos trabajos. Evaluación de pares, asignaciones, fotografías de actividades realizadas, organizadores gráficos como mapas de concepto, tirillas cómicas, cualquier otra técnica de las que vamos a hablar aquí en este curso y otras que recomiendan los autores reconocidos de este campo. Al final del portafolio es recomendable un resumen o un currículum vitae de ese estudiante. Fíjese que usted me va a decir, pero es que ya tuvo una carta de presentación. La carta de presentación es distinto al resumen de currículum vitae, porque el resumen de currículum vitae tiene otros datos que no se incluyen en la carta de presentación. Por ahí serían los elementos que debe tener un portafolio, ¿verdad? Uno de los laboratorios de este módulo es preparar un portafolio electrónico. Y más adelante vamos a hablar de eso. Otra de las técnicas de avalúo es el autorretrato. El autorretrato es una descripción o un dibujo de cualidades de la persona preparado por la misma persona. ¿Ok? Voy a volver a explicarlo. Cuando usted habla de un autorretrato, ¿verdad? Es una expresión escrita o de manera descriptiva o por medio de dibujos o de otras, donde la persona se presenta cuáles son sus valores, físicamente cómo es, cuáles son sus habilidades, sus competencias. El autorretrato es recomendado para cursos de relaciones humanas y clarificación de valores. Pero usted lo puede utilizar en cualquier curso. El diario reflexivo es otra técnica de evalúo y como ustedes pueden ver, yo en este módulo lo primero que le pedí es que prepararan un diario reflexivo referente al transcurso suyo en este módulo, durante el transcurso de su aprendizaje en este módulo. El diario reflexivo es una recopilación de las reacciones personales y pensamientos acerca de un asunto. En este caso, es la recopilación de las reacciones personales y los pensamientos que usted tiene referente al aprendizaje durante este módulo 6 del curso de evaluación del aprendizaje.
El diario reflexivo tiene naturaleza autoanalítica, ¿verdad? Voy a reflexionar referente a mí mismo. Es una autoevaluación de las experiencias vividas en la clase o en las actividades realizadas con la clase, como lectura, películas, videoconferencias como esta, entrevistas y otras. Entonces, cuando vamos a desarrollar un diario reflexivo, debemos proveerle a los estudiantes como unas guías, lo que yo hice al inicio de esta videoconferencia. Lo más que me gustó de la clase y que el estudiante complete. Hoy aprendí y que complete. Todavía no tengo claro y que complete. Tengo dudas en y que complete. Si fuera el profesor, ¿explicaría este tema? ¿Cómo lo explicaría usted? Eso me gustaría verlo dentro de los trabajos de ustedes, de los diarios reflexivos de este curso. Otra de las técnicas de avalúo es el organizador gráfico y muchas personas confunden los organizadores gráficos. Por eso voy a entrar un poco en detalle. Todo organizador gráfico es una representación de un conjunto que presenta características, secuencias o jerarquía. Se utilizan barras, círculos o líneas, o la combinación de ellas. Los puntos de unión se llaman ramas. Si los puntos de unión entre los círculos, las barras, los rectángulos, son sólidos, es una línea sólida, ¿verdad? Esos puntos de unión es una línea sólida, se establece que hay una relación, un vínculo directo entre un tema y el otro, entre un asunto y el otro. Si la línea usted la ubica entrecortada, lo que refleja es que hay una relación entre ambos elementos, un vínculo entre ambos elementos que es indirecto. Muy bien, veamos entonces algunos ejemplos de organizadores gráficos. El primero que tengo aquí es un ejemplo de idea central o de tema principal o de tema central de una lectura. Así que aquí está el tema central, hay una relación directa, un vínculo directo con la subcategoría y luego van entonces unos descriptores, unas palabras o unas frases. El flujograma es una sucesión de acontecimientos. Esto es un flujograma. También es un organizador gráfico, ¿verdad? Así como lo es los mapas de conceptos que representan un concepto, ¿ok? Luego indica que usted da una descripción y luego entonces aquí te presenta ejemplos de ese concepto, del concepto virtud, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de mapas de conceptos. Va a ir descomponiendo un concepto, ¿verdad? Un término lo va descomponiendo, primero le da un descriptor y luego puede proveer ejemplos. Hay distintas maneras de hacerlo, pero este es un buen ejemplo de lo que es un mapa de conceptos, un tipo de organizador gráfico. Así que les mencioné 3 tipos de organizadores gráficos: las gráficas de idea central, los flujogramas y los mapas de conceptos. Entonces ahora, como parte de este módulo, vamos a estar preparando distintos elementos. Vamos a estar preparando un portafolio y una de las cosas que quiero que integren en ese portafolio es un organizador gráfico de una de las lecciones que usted trabaja en su clase. Así que ya tenemos 2 elementos para incluir en el portafolio que vamos a estar preparando en este módulo. Va a tener el diario reflexivo y va a tener un organizador gráfico de una de sus lecciones, para su grado, para la materia que usted enseña. ¿Bien? Ahí establece un tiempo, pero el tiempo podría variar de acuerdo al tema que usted va a estar presentando. Si es un organizador gráfico, dentro del organizador gráfico puede tener un mapa de conceptos, pues lo ubica dentro del portafolio. Continuamos entonces con las técnicas de avalúo y otra es la entrevista. Cuando se nos habla de cómo vamos a trabajar la evaluación para niños con diversidad funcional, pues aquí hay mucho material para nosotros utilizar cuando vamos a evaluar niños que tienen algún tipo de diversidad funcional. Una de ellas, aparte de la que ya le mencioné anteriormente, ¿verdad? El portafolio,
En la entrevista, usted puede tener una conversación en la que se han planificado los temas o preguntas a realizarse previamente y que ocurre para conseguir información, indagar causas y efectos, investigar características o requisitos, complementar material de la clase u otro. Así que cuando vamos a trabajar, por ejemplo, con niños de diversidad funcional, estudiantes con diversidad funcional, la entrevista es una buena técnica de avalúo. Usted la puede utilizar no solamente con el estudiante, que quizás no le pueda contestar, depende de la condición particular que tenga el estudiante, pero usted puede utilizar también con los padres o con los otros implicados, con el asistente de servicios, y documenta lo que salga de esa entrevista. Es parte de lo que usted puede hacer para determinar si el estudiante ha ido alcanzando o ha logrado finalmente los objetivos que usted se trazó. Así que ahí tienen una. La entrevista. Recuerden que usted tiene que haberla planificado primero y tiene que haber ya establecido cuáles son las preguntas, ¿verdad? Y el tiempo que va a dedicarle a eso, qué va a hacer con esas observaciones, ¿verdad?, escritas que usted va a tener en la entrevista. Otra de las técnicas de avalúo es la tirilla cómica. La tirilla cómica es una representación de una idea, un concepto o un tema utilizando muñequitos. Es preferible que el estudiante haga sus propios dibujos, que haga sus propios muñequitos. Puede recortar de revistas o periódicos siempre y cuando tengan relación directa con el tema que está bajo estudio. Y ahí ven un ejemplo de una tirilla cómica, ¿verdad? Tiene que ver, en este caso, con el calentamiento global. Otra técnica de avalúo son los trabajos escritos, ¿verdad? Los written papers, que se utilizan mucho a nivel graduado. Los trabajos escritos se utilizan para desarrollar las destrezas del lenguaje, aprender a expresar aprender a expresar las experiencias que se tuvo de aprendizaje, las observaciones y las opiniones o opiniones de los estudiantes. El estudiante tiene que tener conocimiento de la información, tiene que comprender la información, tiene que aplicarla, analizarla, sintetizarla al tener que redactar, y va a evaluar esa experiencia que ha tenido, y donde evalúa en la conclusión de ese trabajo escrito. Así que, como pueden ver, aquí este tipo de técnica de avalúo abarca todos los niveles de profundidad de pensamiento, por ejemplo, de Norman Webb, ¿verdad? Desde el memorístico al extendido, porque está creando algo y en esa creación está evaluando, está juzgando la experiencia de aprendizaje. En el caso de la simulación, que es otra técnica de avalúo, aquí el profesor presenta una situación que parece ser real para que el estudiante la trabaje solo y aplique las destrezas de búsqueda de información, destrezas de comunicación oral y escrita y otras destrezas tratadas durante el curso, ¿verdad? Ahí están haciendo una simulación de una resucitación, ¿verdad? Así que esto es muy bueno utilizarlo también con muchos otros temas en nuestras clases, las simulaciones. Otra de las técnicas de avalúo muy recordada por los expertos es el collage. El collage es un cuadro que ilustra los conocimientos o destrezas aprendidas en clases. Se pueden utilizar láminas, recortes de periódicos, fotos, dibujos o combinación de todos ellos, ¿verdad? Y se pegan toditos en un cartel o se pegan toditos en una hoja de papel. En el portafolio que usted va a preparar para este módulo, usted podría tener un collage, ¿verdad?, que tenga que ver con los contenidos que usted enseña en una sola hoja de papel, en un solo, ¿verdad?, en un solo espacio de ese portafolio que va a preparar para el curso. Cuando volvemos otra vez, vieron que yo le presenté lo del portafolio para trabajar con niños con diversidad funcional. También le hablé de las entrevistas, pues la observación sistemática en el caso de niños con diversidad funcional es extraordinaria. Es la más recomendada por autores, ¿ok? Ahí, entre los autores de la evaluación para niños con diversidad funcional está la Savia,
¿Okay? Salvia es una de las más reconocidas. La observación sistemática es un proceso de mirar y escuchar, presentando atención a los detalles de un comportamiento o de diferentes comportamientos de sus estudiantes. Permite obtener información respecto a las cualidades de los estudiantes y de sus destrezas, principalmente de aquellas que son afectivas y psicomotoras. Las actitudes y los hábitos de trabajo se evalúan por observación sistemática, ¿ok? O sea, frecuente y deliberadamente. Ahora nos dirigimos a la segunda videoconferencia de las 4 videoconferencias que tendremos en este módulo número 6. Espero que la primera videoconferencia le haya dado mucha idea referente a las técnicas de evalúo más reconocidas, ¿verdad? Las más conocidas dentro del campo de la evaluación del aprendizaje. Les veo en la próxima.